Son tiempos en los que el cambio climático parece, bueno, estar cada vez más presente en la agenda mundial. Está cada vez más presente en la agenda mundial y pone a la ganadería uruguaya y a la ganadería latinoamericana en un desafío muy importante para llegar a la neutralidad, para demostrar que es parte de la solución y no parte del problema, o para convertirse de ser parte del problema a ser parte de la solución. Esto que muchos productores lo toman a nivel individual, hay un crecimiento en Uruguay del pastoreo rotativo, repensar estrategias, ver cómo se optimiza la captura de carbono en el suelo en estos sistemas. También lo están tomando empresas globales de asesoramiento, como es el caso de Deloitte. Por eso queríamos conversar hoy con Pablo Berra, que es socio líder regional de Deloitte, alguien que tiene una trayectoria muy extensa, tanto en organismos financieros privados como multilaterales. Ha trabajado en el BID, ha trabajado, bueno, en distintos ámbitos, en Merrill Lynch, en Citibank, en AIG. Ahora está en Deloitte y le ha puesto una mirada a la ganadería, o bueno, Deloitte le ha puesto una mirada a la ganadería. Nos interesa qué está pensando y qué está trabajando Deloitte en ese terreno y qué oportunidades puede generar para un productor ganadero uruguayo. Pablo, bienvenido, un gustazo tenerte en Tiempo de Cambio. Gracias, Eduardo, por la invitación. Realmente un placer estar con todos los uruguayos, un país en el cual siempre he tenido excelentes experiencias. Tuve la suerte de trabajar bastante en Uruguay y obviamente también de descansar bastante en Uruguay. Así que obviamente son nuestros hermanos en todo sentido. Así que gracias por la invitación. Buenísimo reforzar esa hermandad desde este espacio. Tú tenés una trayectoria muy extensa, muy vasta, intereses múltiples también. ¿Por qué te enfocás ahora en la ganadería, o desde hace un tiempo en la ganadería? Y bueno, ¿cómo ves el tema ganadería y cambio climático? ¿Cuál es la estrategia que uruguayos, argentinos tenemos que tomar para que los consumidores preocupados por el tema clima no rechacen en definitiva el producto carne? Sí, te cuento, gracias, y te cuento un poquito de mi trayectoria y de dónde viene un poco el interés, tanto mío como de Deloitte, en entrar más a fondo en estos temas. Hoy estamos viendo un boom de todo lo que son inversiones de impacto, ¿sí? Que ya se puede conseguir. Se ha desmitificado el tema de que no hay una correlación entre retorno financiero y retorno social y económico o retorno sobre el medio ambiente, ¿no? Yo empecé a realizar este tipo de inversiones con este lente desde que comencé en AFC hace 16 años. Sí, primero en Washington y después en Argentina y después trabajando en toda América Latina. Me he hecho más de 50 inversiones en distintos países y en todas esas inversiones nosotros medíamos y analizábamos y reportábamos tanto la tasa de retorno financiera que sacaba esa inversión como el impacto en el medio ambiente, en el impacto social, el impacto en gobernanza, sí, que son impactos un poquito menos tangibles pero que se pueden cuantificar. Y nos pusimos a mirar un poco el tema de la ganadería, porque nos llamó la atención que se estaba escribiendo mucho, inclusive oí varios comentarios del libro Bill Gates en algunas otras charlas que habla sobre cambio climático, y se estaba hablando realmente mucho sobre sustitutos de la carne y no tanto sobre cómo podemos hacer a la ganadería una operación sostenible. Y como vos bien decías al principio, colaborar inclusive con este camino hacia las emisiones neutrales de carbono que realmente necesitamos y que es una realidad y que tenemos que empezar ya, porque realmente los efectos del cambio climático son sensibles, los tenemos encima, los estamos viendo todos los años y es algo que no se puede negar, ¿sí?
He visto comentarios diciendo que la ganadería no contamina, que la ganadería contamina poco, que esto es solo para los feedlots, etcétera. Yo te digo, hicimos mucho research, trabajamos con expertos americanos en mediciones de huellas de carbono, de hecho relevamos todos los pastizales uruguayos, ¿sí?, para ver la capacidad de captura de carbono de los pastizales uruguayos, y hay una realidad. La ganadería, por más de que sea pastoreo extensivo como el que tenemos en nuestros países y no feedlot, contamina. ¿Sí? Y esto es innegable. O sea, se han medido las emisiones de metano de los campos ganaderos y por más de que vos tengas un campo extensivo, obviamente vas a contaminar menos que tener un montón de animales amuchados y agrupados en un feedlot, ¿sí? Pero vas a emitir metano también. Y lo que nos pusimos a tratar de averiguar, junto con estos expertos, que es una firma que se llama Soils for the Future, es cómo maximizar la captura de créditos de carbono de los pastizales, ¿sí?, y cuáles son los mejores pastizales para maximizar la captura de créditos de carbono, de manera de generar un balance positivo de carbono en los campos. ¿Sí? Ese es un poco el objetivo que nosotros buscábamos cuantificar con este ejercicio. Para acá, no sé si tenés alguna duda, si no sigo después contándote un poco lo que hicimos. Una duda es cómo se mide esa captura de carbono. Sí, hay modelos matemáticos, ¿sí?, que se basan en la estadística y que se basan de acuerdo a la profundidad del suelo y al tipo del suelo que uno tiene. Y con esos modelos matemáticos se reporta la cantidad de carbono secuestrado, es la palabra, es una palabra medio fea, por metro cuadrado en un periodo de tiempo. Y tenés certificadores externos, ¿sí?, que se especializan en en este tema y te ponen una estampilla diciendo tu suelo capturó X cantidad de carbono, ¿sí? Lo que tiene de bueno eso, que esté verificado por un tercero, que es un producto transable, ¿no? Y nosotros, a ver, lo primero que dijimos es, tenemos que analizar métodos que le sean rentables e interesantes al productor, porque si no es rentable y no es interesante, no vamos a conseguir de ninguna manera el grado de adopción que necesitan este tipo de programas y el grado de inversión que necesitan este tipo de programas, que no es tan grande, pero sí necesita un poco de inversión. Y por ejemplo, vos mencionabas uno de los modelos que nosotros analizamos en mayor detalle, el pastoreo rotativo es un esquema que, de acuerdo a nuestros modelos estadísticos y de acuerdo a algunas pruebas piloto chiquititas que hemos hecho con algunos productores y que sé que algunos productores ya están aplicando en Uruguay, es un esquema que te permite maximizar la captura de el carbono por parte de los pastizales. ¿Por qué? Pues yo dejo todas las vacas pastando libremente en todo mi territorio, no le doy tiempo suficiente, ¿sí?, al pastizal para maximizar su captura de carbono. ¿Sí? Si las vacas lo están pisando, están comiendo el pasto, ese proceso no se maximiza. En cambio, el pastoreo rotativo, que no es otra cosa que dividir el campo en 6, 7 subsecciones e ir pasando las vacas de sección a sección con un periodo de tiempo que va a variar un poco dependiendo de la época del año en la cual estemos y dependiendo del tipo de pastizal que nosotros tengamos, maximizamos la capacidad de captura del carbono del resto de los pastizales. ¿Sí? Bien. Y ahora, eso que para muchos productores, sobre todo los que hacen pastoreo rotativo, está claro. La gran pregunta, me imagino, tienen muchos ahora, es cómo se cobra eventualmente un premio por llevar adelante esas prácticas. Claramente hay que generar incentivos. Hay que generar incentivos por varios lados, ¿sí? Porque nosotros lo que buscamos es crear un mercado voluntario de créditos de carbono, por ejemplo, para pequeños y medianos productores agropecuarios en el Uruguay. Ese es el objetivo final de todo esto y es donde viene la gran mayoría del ingreso para el productor,
¿sí? Haciendo estas auditorías de carbono, de créditos de carbono, llega un momento en que el pastizal captura más captura más carbono que el metano que emite en sus vacas, ¿sí? Por lo cual el productor queda positivo. Y el productor puede, con este tipo de certificaciones que yo les mencionaba, que alguien le certifique, usted tiene tantos créditos de carbono en exceso, transar esos créditos de carbono en un mercado, ¿sí? Este mercado puede ser un mercado local, que es a lo que estamos apuntando primero, mercado internacional. Los créditos de carbono, como sabes, Eduardo, se transan hace mucho, ¿sí? Y eso le genera al productor un ingreso adicional. Lo ideal, lo que nosotros recomendamos, debido a los bloques en los cuales se transan los créditos de carbono usualmente, es por ahí que se agrupen un grupo de, no sé, 7, 8, 9, 10 pequeños y medianos productores, y pongan a la venta su bloque de crédito de carbono, ¿sí? Para maximizar el retorno y el precio conseguido, ¿sí? Ese es un ingreso que van a recibir los productores por aplicar esta práctica, y si viene un certificador que se los confirma, y básicamente ese es el papel que se necesitan para tradear este tipo de créditos. Bien, llegan varias preguntas. Una que me parece que es pertinente en este momento es si es solo habilitado para la producción ganadera o puede ser para una producción agrícola que crea que por el sistema de rotaciones que hace está capturando carbono. Con el sistema de rotación agrícola es más difícil, para mover los cultivos es un poco más complejo que mover a las vacas. Nosotros, a ver, el concepto de darle tiempo al pastizal para que capture más carbono es el mismo para para toda la producción agrícola, ¿no? Obviamente con el tema de vacas o de animales en general, que se los puede ir moviendo y se puede liberar esa sección, funciona también. Yo creo que alternando el tema que vas a tener con los cultivos, ¿sí? Y esto es mi opinión, no es algo que hemos analizado en detalle, vas a reducir quizás sensiblemente tu capacidad de plantación, ¿no? Al realmente poder cultivar en una parte, pero creo que es algo que podría aplicarse perfectamente también. Igual la agricultura es menos emisora de gases que la ganadería. Obviamente la ganadería, el tema grande es el metano, ¿no? Bien, volvamos entonces a la ganadería. Se agrupan productores que hacen pastoreo rotativo y allí pueden recibir una inspección y se llega mediante un análisis puramente matemático, o hay análisis de suelos también. No, hay análisis de suelos también. O sea, se basa en su relevamiento del pastizal, se analiza el tipo de suelo, se detectan los niveles de humedad. O sea, hay un montón de factores que le permiten al experto, ¿sí?, saber cuánta cantidad de carbono hay capturada en ese sector. Y eso está basado en normas internacionales, por lo cual no es que cada inspector puede venir a invertirlo. De hecho, Uruguay creo que en algún momento estaba considerando normalizar este tipo de mediciones de huella de carbono, ¿no? Pero te estaba contando un poquito de los beneficios para el productor. Obviamente, si no hay un incentivo económico, como te digo, es realizar este tipo de proyectos se vuelve difícil, los incentivos son menores, por lo cual lo que nosotros hicimos es tratar de cuantificar cuál era el beneficio para el productor, ¿no? Y realmente notamos que hay beneficios sensibles en un programa de largo plazo, ¿no? Esto hay que pensarlo a largo plazo, pues realmente son impactos en la productividad de los campos que se ven no inmediatamente, sino en el largo plazo. Pero si asumís un programa de 50 años de duración, ¿sí?, el flujo de fondos de un productor, el escenario que nosotros calculamos y en el paper que tenemos publicado y que está disponible para toda la gente en la página de Deloitte,
detectamos que hay un incremento de un 26% en el flujo de fondos neto del productor, que se produce una reducción del 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Bien. Y que se incrementan, y esto va a depender un poco si se logra algo, que a lo cual está evolucionando el mercado, que es el mercado de carne carbon free, ¿sí? En el cual el mercado internacional está dispuesto a pagar una prima por carne producida en campos que son zero issuer o que son que tienen más captura de carbono que emisiones de metano. Con una prima muy conservadora, nosotros calculamos un incremento del 78% en los ingresos totales por exportación de carne vacuna en un programa, como les digo, de 50 años, y asumiendo que el 50% de las hectáreas disponibles en el Uruguay participan de este programa. ¿Cuán intensivo tiene que ser el sistema rotativo para que entre dentro del programa? Preguntan aquí. ¿Intensivo te referís a cuán seguido tenés que rotar las vacas? Cuán subdividido el campo, si hay que rotar todos los días, qué flexibilidad hay en cuanto a lo rotativo del sistema. No, depende un poco del campo y depende un poco del pastizal y depende un poco de la captura de carbono de cada uno de los pastizales. Lo usual es en cada corral o pastizal es pastorear durante 1 a 5 días con alta densidad de animales, ¿sí? Y después se lo deja descansar aproximadamente de 30 a 60 días. O sea, no se vuelve al mismo pastizal, sino que se van utilizando los otros pastizales, ¿sí? Para darle tiempo al pastizal para que maximice su captura de carbono. Bien. Entonces, dependiendo del tamaño del campo, será la cantidad de corrales que están simplemente limitados por alambrados. Se puede trabajar con arreo también, no hace falta ni siquiera distribuir el campo, ¿no? Que tener gauchos que vayan moviendo las vacas a sectores predelimitados del pastizal, y no hace falta realizar la inversión de la limitación con alambres de cada uno de los subsectores, ¿no? Depende un poco del modelo de negocio de cada uno. No tenemos mucho más tiempo, pero el productor que quiere conocer más en detalle sobre esto, aparte de ir a la página de Deloitte y bajar ese trabajo, ¿qué puede hacer? No, se puede contactar con nosotros. Nosotros estamos trabajando muy bien con el INAC para avanzar con un prototipo. En el reporte que te comento están mis contactos, sí. Lo digo, si no, mi correo es pberra@deloitte.com, es relativamente simple. Pero que se pongan en contacto con nosotros. Estamos buscando más productores para aumentar el tamaño de la prueba piloto, ¿sí? Mientras más representativa sea la muestra, más exitosos van a ser los resultados y más rápido esto se va a poder probar a gran escala. Lo que quiero decir es que, si bien en muchos casos se están haciendo algunos estudios, Uruguay es el primer país del mundo que encargó un estudio de este tipo, y nosotros somos una firma global, ¿no? Lo están mirando, o sea, pero el primer país del mundo que consideró seriamente el pastoreo regenerativo y está considerando seriamente esta alternativa para generar una ganadería sostenible es Uruguay, así que lo felicito por eso y por lo visionario del sector ganadero. Buenísimo. Pablo, ¿sabés que como a ti en este programa nos gusta salirnos de la zona de confort de un programa de agro, y dado que sos un experto en música también, queremos que nos recomiendes algo para escuchar en el fin de semana? ¿Qué tipo de música les gusta? Sí, fui DJ por muchos años, pero ¿qué tipo de música les gusta? Un disco de cabecera o un músico de cabecera tuyo. Mi disco favorito... Que nos saque de la zona de confort. ¿Tu disco favorito? Nos va a sacar de la zona de confort. Bueno, es el típico disco que escuchen los productores rurales, pero para mí la obra maestra de la música es Achtung Baby de U2, que es un disco editado en 1991 y que es el primer disco después del cual la banda se reinventó completamente. Y no, para mí no tiene un solo tema de relleno.
Está entre mis discos de referencia, así que me sumo a la recomendación para probar un poquito del rock de esa época. Autumn Baby, disco de la banda U2, banda irlandesa. Pablo, muchísimas gracias, un placer, y estos temas para Uruguay sabés de sobra tú y quienes nos escuchan que son centrales, el poder demostrar que logramos una ganadería neutra climáticamente o un carbono positivo, así que seguramente te seguimos convocando para ver cómo progresan estos esquemas aquí en Uruguay. Dale, muchas gracias. Creo que van por buen camino y que han tomado el liderazgo definitivamente en la región sobre ese tema. Ojalá. Muchísimas gracias. Un abrazo, Eduardo. Cuídate. Chao, chao.